Bienvenidos nuevamente, querida comunidad. El tiempo, esa dimensión que creemos conocer, está bien constante, inmutable, fluyendo siempre en una sola dirección, o al menos eso es lo que nos han enseñado. Pero a lo largo de la historia, existen testimonios inquietantes de personas que han experimentado anomalías inexplicables, como si por un instante hubieran cruzado umbrales invisibles entre épocas diferentes. La física moderna especula sobre la posibilidad de que existan portales temporales, puntos donde el tejido espacio-temporal se debilita permitiendo el paso entre diferentes épocas. Fenómenos electromagnéticos extremos como tormentas eléctricas inusuales o auroras boreales intensas podrían ser desencadenantes de estas grietas en el tiempo. Comencemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Fabián Morales era un hombre de rutina. Como ejecutivo de una importante firma en la ciudad, 3 veces por semana recorría los casi 200 kilómetros que separaban su apacible hogar en las afueras del bullicio metropolitano. Conocía cada curva, cada señal, cada estación de servicio en aquella autopista. Después de 5 años, podía prácticamente conducir con los ojos cerrados. Aquella noche de verano, sin embargo, una reunión se había extendido más de lo esperado. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Fabián finalmente se subió a su reluciente camioneta 4Runner, un capricho que se había dado tras su último ascenso. El cansancio le pesaba en los párpados, pero el aire acondicionado y una taza de café negro lo mantendría despierto hasta llegar a casa. La autopista estaba completamente vacía, como suele estarlo a esas horas. La luna llena iluminaba el asfalto creando sombras fantasmales entre los árboles que bordeaban el camino. Todo era normal, todo era rutinario, hasta que no lo fue. Fue como si el cielo se partiera en dos, un relámpago tan brillante que por un momento cegó a Fabián, obligándolo a frenar bruscamente. En cuestión de segundos, lo que había sido una noche despejada de verano se transformó en una tormenta apocalíptica. La lluvia comenzó a caer con tal intensidad que los limpiaparabrisas a máxima velocidad apenas conseguían despejar el cristal por un instante. El viento aullaba, meciendo la robusta camioneta como si fuera un simple juguete. Esto no tiene sentido, estamos en pleno verano. El pronóstico no decía nada de tormentas. Fabián redujo la velocidad a apenas 30 km por hora. La visibilidad era casi nula. Apenas podía distinguir la línea blanca del arcén. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, creando un día artificial en medio de la noche. Fue entonces cuando comenzó a sentirlo. La camioneta saltaba violentamente como si de repente estuviera circulando por un camino lleno de baches y no por la impecable autopista federal que conocía tan bien. Maldita sea, ¿qué está pasando con el camino? Redujo aún más la velocidad, casi hasta detenerse, temiendo dañar la suspensión de su preciado vehículo. Y tan repentinamente como había comenzado, la lluvia comenzó a amainar. Los relámpagos se esparcieron y el cielo empezó a aclararse. Pero el alivio de Fabián duró apenas unos segundos. Ante sus ojos incrédulos, ya no había autopista, no había guardarraíles, ni señales reflectantes, ni asfalto. En su lugar, un camino de tierra serpenteaba entre una densa vegetación que definitivamente no debería estar allí. Esto no puede ser. Debe ser un desvío, me habré salido de la autopista sin darme cuenta. Pero Fabián sabía que eso era imposible. Conocía perfectamente esa ruta. Y no existía ningún camino de tierra que se conectara con autopista en aquel tramo. Además, ¿cómo explicar la súbita aparición de aquella vegetación exuberante donde antes solo había campos abiertos? Intentando mantener la calma, Fabián tomó su teléfono móvil. Llamaría a su casa avisando que iba a retrasarse. Quizá podría usar el GPS para orientarse. No hay señal.
pero sigue encendido y con batería completa. ¿Qué demonios está pasando? En la pantalla del smartphone último modelo, los iconos de cobertura mostraban un inquietante mensaje: sin servicio. El GPS tampoco respondía. Era como si toda la tecnología hubiera decidido fallar al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Al salir de una curva apareció frente a él un automóvil, pero no un automóvil cualquiera. Era un vehículo antiguo como sacado de una película en blanco y negro, un Ford T, si sus conocimientos sobre coches clásicos no le fallaban. Fabián pisó el freno con tanta fuerza que los neumáticos de su camioneta dejaron largas marcas en el camino de tierra. Los dos vehículos quedaron frente a frente, separados por apenas unos metros. Del vehículo antiguo descendieron dos hombres. Vestían trajes formales, pero de un corte extraño, anticuado, sombreros de ala ancha y corbatas que parecían sacadas de un museo. Sus rostros reflejaban el mismo asombro que Fabián sentía, como si estuvieran contemplando una aparición sobrenatural. Lentamente, casi con cautela, Fabián salió de su camioneta. El amanecer comenzaba a teñir el cielo, proporcionando suficiente luz para ver claramente lo insólito de la situación. «Buenos días, señores», comentó Fabián nervioso. Uno de los hombres, con acento extraño y palabras anticuadas, comentó: «Buenos tengan ustedes». ¿Qué clase de artilugio es ese en el que viene montado, si se puede saber? Fabián parpadeó confundido. Aquellas personas no solo vestían como en los años 20, sino que también hablaban de una manera extraña, con términos y expresiones que sonaban arcaicas. Tratando de mantener la calma, es un automóvil, una camioneta 4Runner modelo 2024. El segundo hombre comentó: «¿Has dicho 2024, don Eugenio? ¿Habrá perdido el juicio este caballero?». Los dos hombres intercambiaron miradas de asombro y temor. Se mantenían a una distancia prudente de Fabián, como si temieran que fuera peligroso o estuviera delirando. «Disculpen, ¿hacia dónde lleva este camino?». «Pues a San Cristóbal de las Casas. ¿A dónde más podría llevar?». Fabián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. San Cristóbal de las Casas era precisamente el nombre de su ciudad, pero era imposible que hubiera un camino de tierra que condujera allí, ya que la ciudad estaba rodeada por modernas autopistas, no por senderos rurales. Sin decir una palabra más, los dos hombres regresaron apresuradamente a su Ford T, lo pusieron en marcha con cierta dificultad y maniobran para pasar junto a la camioneta de Fabián, manteniendo la mayor distancia posible, como si temieran contaminarse con su presencia. Fabián los observó alejarse, levantando una nube de polvo en el camino. Estaba completamente solo, en un lugar que debería conocer, pero que se había transformado en algo irreconocible. «Esto tiene que ser un sueño, me he golpeado la cabeza en algún momento», pensó Fabián para sí mismo. Pero todo se sentía demasiado real: el aire fresco de la mañana, el canto de los pájaros desconocidos, el olor a tierra húmeda y vegetación. No estaba soñando. Y si aquellos hombres habían mencionado San Cristóbal de las Casas, quizá debería seguir adelante y comprobar por sí mismo qué estaba ocurriendo. Con el corazón latiendo aceleradamente, Fabián regresó a su camioneta y continuó por el camino de tierra. Cada metro que avanzaba intensificaba su sensación de irrealidad. La vegetación no se parecía en nada a la que recordaba. Era más densa, más virgen, como si la mano del hombre apenas lo hubiera tocado. Ocurrió que tras unos 10 minutos de conducción cautelosa, divisó un letrero de madera desgastado que anunciaba la entrada a la población. «Bienvenido a San Cristóbal de las Casas», rezaba en letras descoloridas. Fabián murmuró: «Imposible». Pero ahí estaba, y la curiosidad pudo más que el miedo. Fabián necesitaba ver por sus propios ojos qué había sucedido con su ciudad. Lo que encontró le heló la sangre. Las calles ya no estaban pavimentadas con asfalto, sino con adoquines de piedra. No había semáforos, ni señales de tráfico, ni cables eléctricos. Ocurrió que las edificaciones modernas habían desaparecido por completo, reemplazadas por casas coloniales de techos de teja roja y paredes encaladas. A la entrada de la ciudad, varios carros tirados por caballos estaban estacionados.
Hombres con sombrero y mujeres con vestidos largos caminaban por las aceras. Y todos, absolutamente todos, se detuvieron para observar con asombro el paso de la reluciente camioneta 4x4. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?, pensaba en voz baja, aterrado. Lo único reconocible para Fabián era la iglesia colonial que seguía en pie a la entrada de la ciudad, pero incluso esta parecía diferente, más nueva, rodeada de edificaciones que no deberían estar allí o que quizá ya no estaban allí en su tiempo. En solo cuestión de minutos, una multitud comenzó a formarse alrededor del vehículo, rostros asombrados, algunos temerosos, otros curiosos. Rodearon la camioneta por completo, los murmullos crecían y Fabián pudo distinguir frases como ¿qué clase de máquina es esa? O debe ser un invento del diablo. Atrapado en medio de aquel mar humano, Fabián no tuvo más remedio que detener el vehículo y bajar. Sus piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. Una mujer de la multitud comentó: «Miren su ropa, no es de por aquí». «¿Cómo funciona eso?», preguntaba otro. Las preguntas llovían sobre él como una tormenta, tan intensa como la que aparentemente lo había arrastrado hasta allí. Fabián trataba de responder, pero su mente estaba al borde del colapso. De entre la multitud emergió un hombre corpulento, con bigote espeso y uniforme que, aunque desconocido para Fabián, claramente indicaba autoridad. En su pecho brillaba una placa de latón. Le habló con voz firme. «Por favor, apártense todos, señor, tendré que pedirle que me acompañe». El hombre se acercó a Fabián con una mezcla de autoridad y cautela. A su lado, dos ayudantes, con expresión severa, esperaban órdenes. «Soy el alguacil Jiménez. Necesito que venga conmigo a la comisaría para aclarar este incidente». Fabián asintió mecánicamente. Ya no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Como en trance, siguió al alguacil y sus ayudantes a través de las calles adoquinadas, mientras la multitud se apartaba a su paso, señalando y murmurando. La comisaría era un edificio de piedra y madera que nada tenía que ver con las modernas instalaciones policiales que Fabián conocía. Dentro, un escritorio de roble macizo, sillas de madera tallada y lámparas de aceite componían todo el mobiliario. Sentándose tras el escritorio, el alguacil comentó: «Bien, señor, necesito que me diga quién es usted y qué es esa máquina infernal en la que ha llegado a nuestra pacífica ciudad». «Me llamo Fabián Morales, vivo en la avenida Constitución número 245, en San Cristóbal de las Casas, y eso de afuera es mi camioneta, una 4Runner del año 2024. ¿Se está burlando de mí, señor? No existe ninguna avenida Constitución en San Cristóbal. Y ese año que menciona, estamos en 1924, señor, no en su fantasiosa fecha». Fabián sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se posaron en un periódico que descansaba sobre el escritorio del alguacil. Con un movimiento instintivo lo tomó entre sus manos temblorosas. Y allí estaba, impreso en la esquina superior derecha, 24 de enero de 1924. El titular principal hablaba sobre la reciente muerte del líder soviético Vladimir Lenin, ocurrida hacía apenas 3 días. «Esto es una broma. ¿De dónde sacaron este periódico? ¿Dónde estoy realmente?» «Contrólese, señor. El periódico viene de la imprenta local, como todos los días, y usted está en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, Estados Unidos mexicano. La pregunta es, ¿quién es usted realmente? ¿Un espía? ¿Un saboteador con algún artilugio mecánico desconocido?» La realidad golpeó a Fabián como un mazo. No estaba soñando, no estaba alucinando. De alguna manera aquella extraña tormenta lo había transportado 100 años atrás en el tiempo. Estaba en su ciudad, pero un siglo antes de su época. El pánico se apoderó de él. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. «Deténgase, guardias, atrápenlo». Fabián corría como nunca antes lo había hecho. Salió de la comisaría y se abrió paso entre la multitud que aún rodeaba su camioneta. Los gritos del alguacil y sus ayudantes resonaban tras él.
Con manos temblorosas presionó el botón del llavero electrónico. El pitido de la alarma, al desactivarse, provocó que varios curiosos saltaran atrás, asustados por aquel sonido desconocido. «Apártense, déjenme pasar», gritaba Fabián. Se abrió paso casi a empujones, entró a la camioneta y arrancó el motor. El rugido del potente motor V8 hizo que la multitud retrocediera aún más. Maniobró bruscamente, dando un giro de 180 grados y aceleró hacia la salida del pueblo. Por el retrovisor, Fabián vio al alguacil y a uno de sus ayudantes desenfundando revólveres antiguos. Sonaron varios disparos y uno de ellos impactó en la luneta trasera haciendo añicos. «Dios mío, me están disparando». Con el pie a fondo en el acelerador, la 4Runner devoraba el camino de tierra, levantando una enorme nube de polvo tras él. Fabián vio por el retrovisor a varios hombres que montaban a caballo iniciando una persecución que sabía que no tendrían posibilidades de ganar contra su vehículo moderno. Ocurre en una curva del camino. Adelantó al mismo Forte que había encontrado al principio de esta pesadilla. Sus ocupantes lo miraron pasar con la misma expresión de horror que antes. «Tengo que volver, tiene que haber una manera de regresar». Como respondiendo a sus plegarias, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente. Las nubes negras se materializaron de la nada, exactamente como había sucedido en la autopista. En cuestión de segundos, la tormenta regresó con toda su furia, relámpagos cegadores, truenos ensordecedores y una lluvia tan intensa que Fabián tuvo que reducir nuevamente la velocidad casi hasta detenerse. La camioneta saltaba violentamente sobre el camino que parecía estar desintegrándose bajo la rueda. Fabián se aferraba al volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Por favor, que funcione, por favor, llévame de vuelta». Y tan súbitamente como había comenzado la tormenta, cesó. La lluvia se detuvo, las nubes se dispersaron, y ante los ojos incrédulos de Fabián apareció la familiar autopista, asfaltada, con sus líneas blancas recién pintadas y sus guardarraíles metálicos brillando bajo la luz del amanecer. «Estoy de vuelta». Por un instante Fabián se preguntó si todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio extremo. Pero entonces miró por el retrovisor y vio los cristales rotos de la luneta trasera destrozada por la bala del alguacil de 1924. No había sido un sueño, había viajado al pasado y había regresado para contarlo. Con las manos temblorosas, Fabián condujo los últimos kilómetros hasta su casa. No sabía si algún día comprendería lo que había ocurrido, si aquella extraña tormenta volvería a aparecer, o si alguien le creería su historia. Pero una cosa estaba clara, nunca más vería una tormenta de verano de la misma manera. Has escuchado El viajero de la tormenta en Narraciones de lo Insólito. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda que lo extraordinario siempre está más cerca de lo que crees, quizá a solo una tormenta de distancia. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.